Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos en la serie Conociendo la Palabra Completa en 44 semanas y vamos en la semana número 11, día 3, y hoy vamos a platicar acerca de números del 7 al 9. Yo Bueno, vamos a comenzar con una pequeña oración. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra. Señor, tú sabes que como siempre yo no tengo mucho que decir, pero usa mis labios, pues dice tu palabra que tú nos enseñarás lo que habremos de decir, que tú nos enseñarás tu palabra, Señor. Así que hoy te pido que seas tú hablándonos, que seas tú llegando con esta palabra a quien tengas que llegar, Señor, donde quiera que esa persona se encuentre, llega en el momento correcto con esta palabra y dirígenos, papito. Esta es tu plataforma, Espíritu Santo, esta es tu palabra. Este video es para ti, Señor, y te cedo totalmente el lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a platicar acerca primero de Números 7 y habla de las ofrendas para la dedicación del altar. Dice, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes. ¿Ok? O sea, los príncipes trajeron 6 carros y 12 bueyes, o sea, 2 por carro. Recordemos que no están en los tiempos de ahora, sino que los carros debieron haber sido movidos por los bueyes. Dice, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo, y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Es decir, cuando el Señor decide hacer una obra, supongamos, ¿verdad? Aquí pues era por el tabernáculo, pero supongamos que Dios te hace un llamado y te dice, yo quiero que me construyas un templo. Él te va a dar las indicaciones, ¿verdad? Y te va a decir, lo quiero de este tamaño, lo quiero de esta forma, quiero que sea para tanta gente. No olvides que el templo es de Él. ¿Y quién va a traer los recursos? El Señor. No pienses que si el Señor te está llamando a construirle un templo, vas a ser tú tal vez el que proporcione todo, sino que más bien si Él te pone a cargo, Él va a abrir puertas. Y Él va a traer bendición y va a traer todo lo suficiente para la obra que el Espíritu Santo te está llamando. Si te está llamando, ¿verdad? Él es nuestro proveedor. Entonces así en este caso, se necesitaban esos carros y Él movió el corazón de cada uno de los príncipes a que trajera ciertas ofrendas. Dice, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat, porque recordemos que eran 6, ¿verdad? 6 carros. Dice, pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Es decir, cada príncipe tendría un día especial para traer su ofrenda. Y dice, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de
Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Y así cada uno de los príncipes iba haciendo una ofrenda diariamente, y todos ofrecían exactamente la misma ofrenda. Dice que el segundo día ofreció Natanael, príncipe de Iscar, y ofreció con su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso, o sea, exactamente lo mismo, un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Y así, no te la voy a leer toda para no alargarnos tanto, pero las ofrendas de cada príncipe eran iguales. Dice, el tercer día, Eliab, hijo de Helón, príncipe de los hijos de Zabulón, dio su ofrenda. Al cuarto día, Elisur, hijo de Sedur, príncipe de los hijos de Rubén, dio su ofrenda. Al quinto día, Selumiel, hijo de Surizadai, príncipe de los hijos de Simeón, dio su ofrenda. El sexto día, Elisaf, hijo de Deuel, príncipe de los de Gad, dio su ofrenda. Al séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, dio su ofrenda. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manases, dio su ofrenda. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, dio su ofrenda. El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Eiser, dio su ofrenda. El 10º día, el príncipe de los hijos de Aser, Pegiel, dio su ofrenda. El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, dio su ofrenda. Y así fueron, ¿verdad? Los 12 príncipes dando la misma ofrenda, uno cada día. Y recordemos que estamos en número 7, ahora estamos en el versículo 84. Es un capítulo muy largo. Dice, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, 2400 siclos. Al ciclo del santuario, las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 siclos cada cuchara. Al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 siclos. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros. 12 de los carneros, 12 de los corderos de 1 año con su ofrenda, y 12 de los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Y aquí vamos a hacer una pausa. ¿Qué pensaremos nosotros, verdad, cuando escuchamos de estas grandes ofrendas? Cuando podemos ver que esos 12 príncipes que estaban a cargo, cada uno de esas enormes familias, hacía ofrendas de tanto valor, hacía ofrendas, yo no me puse a investigar qué tanta plata era, pero
creo entender que eran como que objetos gigantes, no era una cucharita, no era un jarrito, sino que eran ofrendas valiosas, ofrendas grandes, y que el Señor te esté llamando a hacer un tipo de ofrenda de este tipo. Dependiendo a lo mejor la dureza de nuestro corazón, nosotros podríamos decir, ay, o sea, ¿cómo darle tanto para un altar? Darle tantas ofrendas y tantas cosas, y el oro y la plata y todo eso para Dios. Y todo eso lo tenían que manejar los levitas. Eso podría pensar un corazón egoísta, ¿verdad? Un corazón poco agradecido. Y te voy a decir por qué poco agradecido. Porque recordemos que ellos venían recientemente de haber sido liberados de Egipto. ¿Y qué eran ellos en Egipto? Eran esclavos. ¿Y no te parece como extraño que siendo esclavos tuvieran tanta fluidez? Tuvieran tanta plata, y por no está hablando de que dieron toda su plata, está hablando simplemente de una ofrenda para el Señor. Entonces, algunas veces nosotros podemos decir, ¿verdad? Imagínate que el Señor te llamara a hacer ofrendas tan grandes. Y un día yo me reía, no te voy a contar lo que el Señor me habló, que en algún momento yo daría para Él, pero a mí me daba mucha risa porque yo decía, Señor, ¿de dónde? Señor, si te acuerdas, ¿verdad? Y sentía que el Espíritu Santo me decía, ¿no me crees? Y yo, sí, Señor, si tú dices que un día yo voy a hacer una ofrenda de esa magnitud, pues tú lo vas a cumplir. Ahora, justamente esto sucede con estos príncipes, ¿verdad? Príncipes que venían de esclavitud. Que para que el Señor te llame a hacer una ofrenda de esta magnitud, es porque primero te dio la provisión. Si tú lo ves con esos ojos carnales, humanos y egoístas, vas a decir, ay, ¿tanto para el templo? Pero si tú lo ves con ojos de agradecimiento, te vas a dar cuenta que cuando ellos iban a salir de Egipto, el Señor dijo que les daría gracia y les daría ese favor, ¿verdad? Para que todos sus vecinos les dieran alhajas, les darían oro, plata y vestidos, y saldrían de Egipto enriquecidos. Entonces, tal vez a algunos de nosotros el Señor en algún momento nos va a llamar a grandes ofrendas. Y a lo mejor en este momento de tu vida tú te puedas reír como me reía yo en esa oración y decir, ay Señor, pero ¿de dónde yo voy a dar una gran ofrenda? ¿De dónde yo podría aportar algo grande para la construcción de tu templo o para que almas sean alcanzadas? Tú y yo no tenemos idea. Lo que sí te puedo decir es que dice su palabra que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestro marido, que Él es nuestro proveedor. Y aunque ahorita puedas estar pasando por un tiempo de escasez, por un tiempo donde pues a lo mejor haya dificultades económicas, a lo mejor estás esperando constantemente que llegue la quincena o la semana, o que peor aún, estés desempleado, y que yo te diga ahorita que el Señor algún día te va a usar para ser de gran bendición para muchos otros, te puede sonar irrisorio. Sin embargo, hoy quiero decirte que el Señor es tu proveedor, que el Señor es mi proveedor, y que Él puede mandarnos llamar en el momento que Él lo decida y usarnos de la forma que Él lo decida, si nosotros tenemos un corazón agradecido, si nosotros tenemos un corazón dispuesto, si nosotros en nuestro corazón queremos agradarlo y queremos de alguna forma darle alguna ofrenda. Y en este tiempo, ¿verdad?,
¿Qué podríamos nosotros ofrendarle al Señor? ¿Qué podríamos nosotros, si tal vez estamos pasando por ese tiempo de escasez, como cuando en su momento el pueblo de Dios pues también tuvo sus momentos de escasez? Pero ¿qué le podríamos nosotros ofrendar al Señor? Pues tal vez algún ayuno, tal vez algún tiempo de adoración, de alabanza, algún tiempo de lectura de la palabra, algún tiempo para conocer más al Señor, algún tiempo de oración, de adoración, de alabanza, o incluso le podríamos ofrecer algún tiempo dedicado a Él, ¿verdad? Así como hacían los levitas. Dedicar ese tiempo, ¿para qué? Para hablar de la palabra del Señor. Dedicar ese tiempo para que personas que aún no conocen del Señor puedan conocer de Él. Tú no sabes si al tú disponer tu corazón, el Señor te puede usar para que por tus manos Él haga una sanidad de aquellas personas que están necesitando ser sanados, ya sea físicamente o emocionalmente o espiritualmente. Hay personas que sus matrimonios están totalmente derrumbados. Y tú no sabes si tú al llegar a la casa de tu vecina a darle la palabra del Señor, el Señor restaure esa familia, restaure ese hogar, y no solamente restaure ese hogar, sino que les lleve salvación para que ellos y su familia no se pierdan. Tú no sabes si con algo tan sencillo como mandarle un mensajito a alguien, compartirle una palabra, hacerle una llamada, el Señor pueda ver con agrado esa ofrenda de tiempo y pueda llegar a esos corazones y restaurar esos corazones y traerlos a salvación siempre, independientemente de lo económico, independientemente de las posibilidades que tengamos ahora. Siempre podemos ofrecerle algo al Señor. Siempre podremos hacer una visita, mandar un mensaje, hacer una llamada, hacer una oración, aunque sea aquí, en este rinconcito, ¿verdad?, de nuestra casa. Tal vez no te pueda ir a visitar, pero puedo orar por ti. Y dice la palabra de Dios que la oración del justo es escuchada, tiene poder, tiene valor. No tengamos por poco lo que le podemos ofrecer al Señor. Bueno, después nos habla, en el capítulo 8 dice, Aarón enciende las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Había que limpiar a los levitas, ¿verdad? Pues recordemos que los levitas serían consagrados para el Señor, para servicio de Dios. Y cuando nosotros vamos a ser consagrados para el servicio de Dios, no podemos venir todos cochinos, y no me refiero a un cochino de nuestra persona, sino en lo espiritual. Cuando llegamos a los pies del Señor, venimos con un vestido que está sucio, a causa del pecado, a causa de todas esas malas decisiones que hemos tomado, a causa de todas esas cosas en las que hemos fallado, esas cosas que hicimos mal. Y si nosotros queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero consagrarte mi vida, yo quiero consagrarte mi familia, yo quiero ser usada por ti, lo que el Señor va a decir, ok, lávate. Pero ¿cómo seríamos nosotros lavados? Porque en aquellos tiempos todavía Jesús no moría y resucitaba, todavía no pagaba por nosotros. Entonces ellos tenían que hacerlo de una forma distinta, pero recordemos que Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo soy esa agua de vida, que si tú me tomas no volverás a tener sed jamás.
Dice su palabra que si nosotros estamos en Él, de nosotros brotarán ríos de agua viva. Jesús es representado también como el agua. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que la forma de hacer expiación era rociar agua sobre ellos y pasar navaja sobre todo su cuerpo. Es decir, tendrían que quitar todo su cabello, todo su vello, navaja sobre todo el cuerpo. ¿A qué lo podríamos comparar, verdad? A una limpieza exhausta, que el Señor nos limpie desde la cabeza hasta los pies, que quite toda impureza a detalle, que nos limpie totalmente para que nosotros podamos servirle. Dice, luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarán otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora, nosotros ya no tenemos que recurrir a tomar algún animalito y quitarle la vida para que nuestro pecado pueda ser pagado. Ya no, porque Jesús ya lo hizo. Jesús ya fue ese cordero que derramó su sangre preciosa para limpiarnos a nosotros, para pagar por nosotros, para comprarnos a nosotros a precio de sangre, y que nosotros podamos ser limpios, sin importar, ¿verdad?, todo lo que hayamos hecho antes de conocer al Señor Jesús, antes de decirle al Señor Jesús, sí, sí te acepto como mi Señor, sí te acepto como mi Salvador, sí acepto ese pacto de sangre que tú hiciste por mí en la cruz. Dice, y cuando hayas acercado los levitas delante de Jehová, pondrás a los hijos de Israel sus manos, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerán a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Recordemos, ¿verdad?, que Aarón en aquel tiempo era el sacerdote. Pero recordemos que la Biblia dice que Jesús es el sacerdote de sacerdotes. Entonces, cuando nosotros nos venimos a presentar a nuestro Dios, ¿quién funge como ese sacerdote? Jesucristo. Jesucristo es el que viene, ¿verdad?, y por medio de ese sacrificio nos presenta ante Dios, siendo purificados por medio de su sangre, siendo purificados por medio del sacrificio que Él mismo hizo con su propia carne. Él fue ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, para todo aquel que quisiera venir al arrepentimiento, para todo aquel que quisiera aceptarlo. Entonces dice, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. ¿Quién de nosotros quisiera decirle al Señor, yo quiero ser tuya? Yo quiero ser esa ofrenda agradable para ti. Yo quiero ser usada por ti, pues la palabra de Dios dice que a nosotros el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, a cada uno de nosotros. Nosotros podemos servirle al Señor si así nosotros lo decidimos. Si así nosotros decidimos entregarnos a Él y decirle, Señor, yo quiero que me uses. Señor, yo quiero que uses mis labios, yo quiero que uses mis manos, yo quiero que uses mi mente, mi corazón. Pues la palabra de Dios dice que nosotros tendríamos la mente de Cristo. Dice su palabra que mayores cosas que las que Jesús hizo en su nombre haríamos. Dice su palabra, y estas señales seguirán a los que me crean, que en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre liberarán a los cautivos. Entonces, ¿podemos ser usados por el Señor? Sí. ¿Qué se necesita? Ya no tienes que venir de la descendencia de Aarón, de la descendencia de Levi, de los levitas, sino que ahora, gracias a lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, nosotros podemos, si queremos,
ser apartados para Él, ser llenos de su presencia y de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. ¿Qué tal, verdad, que nosotros estuviéramos orando al Señor por nosotros, por nuestras casas, por nuestras familias? ¿Qué sabes tú si tu papá, tu mamá o algún miembro, verdad, de tu familia, de tus antepasados, le oró al Señor por sus generaciones? Y a causa de eso nosotros somos apartados para Él. Si tal vez Lore, tu papá, le dijo al Señor, Señor, yo te encargo mi familia. Señor, yo te entrego todas mis hijas. Señor, ten misericordia de mis hijas y alcánzalas. Y ahora de pronto no sabemos el por qué, pero sentimos tanto deseo de buscar a Dios. Hay una promesa ahí que no sabemos si la pudo haber hecho papá, mamá, algún abuelito, algún bisabuelo. O mejor aún, ¿verdad? No sabemos si en un futuro nuestros hijos, nietos, bisnietos o nuestras generaciones venideras sean alcanzadas para el Señor y sean siervos del Señor gracias a nuestras oraciones que estamos clamándole, Señor, yo te quiero entregar mi familia, yo te quiero entregar a mis hijos, a mis generaciones, a mi descendencia, Señor. Que mi descendencia te sirva, que mi descendencia sea como la descendencia de los levitas, que son apartados para ti, que son tuyos, que tú puedas decir, esta generación de Jessie, esta generación de Rita, esta generación de Betty, esta generación de Lorena, son míos, son para mí las generaciones de Amparo. Aunque ahorita a lo mejor no veamos muy claro, estas oraciones que nosotros le hacemos al Señor para entregarle nuestras familias, es consagrárselas al Señor. Y el Señor escucha nuestras oraciones y el Señor es fiel. Por eso, aunque la palabra de Dios dice que las maldiciones generacionales, que aquellos pecados, ¿verdad?, visitan hasta la tercera y cuarta generación, esas maldiciones. Pero las bendiciones dice que alcanzan a millares. Hasta 1000 generaciones podrían ser bendecidas a causa de nuestra oración. Dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y voy a hacer una pausa para explicarte algo. Recordemos que cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y la última plaga que vendría sobre Egipto sería la plaga de la muerte. Y esa muerte se llevaría al primogénito de cada familia, pues la paga del pecado es muerte. Sin embargo, hubo algo que los guardó de la muerte. ¿Y sabes qué fue ese algo? La sangre del cordero puesta en cada puerta y en cada muro de las casas de los hijos de Dios. Y que sabemos que ese cordero para nosotros es Jesucristo. Ese que salva a tus hijos, ese que salva a tu familia de la muerte, que nos salva a nosotros, es Jesucristo, que fue el cordero inmolado y que derramó su sangre para que tú y yo tengamos la marca del cordero, la marca de su sangre sobre nosotros, y la muerte no se puede enseñorear sobre nosotros, y no vayamos ni al infierno ni a una muerte eterna, sino que tengamos vida eterna cuando el Señor nos llame. Nosotros pasamos de estar muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, según lo dice la palabra,
a tener vida y vida en abundancia, y no solamente esa vida que podemos gozar y vivir y disfrutar en esta tierra, sino esa vida eterna que te da la paz de decir, cuando yo me vaya de esta tierra, yo sé que Jesús ha preparado una vida hermosa en la eternidad para estar con Él. Así que no tenemos que estar preocupados por qué sigue después de esta vida si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y así como aquí dice, ¿verdad? En lugar de los primogénitos he tomado a los levitas. Y yo hoy te puedo decir que en lugar de los levitas, ahora somos nosotros los que hemos venido a tomar parte de ese pacto de sangre que hizo Jesús por nosotros. Porque ya la muerte no se va a enseñorear sobre nosotros, porque nosotros lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora nosotros podemos decir, soy libre de la muerte eterna, gracias a que ahora soy del Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús puede decir, estos son míos, estos están marcados por la sangre y no de un animalito, sino por la sangre de Jesús. Bueno, y dice, yo he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón. Es como si nosotros fuéramos esos levitas, ¿verdad? Y Aarón estuviéramos hablando que en lugar de Aarón es Jesucristo. Nosotros somos de Jesús. Por eso también dice su palabra, ¿verdad? Que de los que dice Jesús, de los que mi Padre me ha dado, ninguno he perdido. Nosotros somos parte de esos que el Señor le ha dado. Nosotros somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Dice, y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Sabes que antes nadie podía acercarse al santuario, ¿verdad? Sin ser santificado, sin ser de los levitas, porque moriría. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros tampoco podíamos acercarnos a la presencia de Dios, a menos que fuéramos santificados, que fuéramos limpiados. Y eso es lo que hizo Jesús. Por eso habla que cuando Jesús muere en la cruz, dice que el velo se rompió. Ese velo, estamos hablando del velo del templo, que los apartaba de la presencia de Dios, de esa santidad. Había que purificarse y había que ser sacerdote para poder accesar. Y si se encontraba pecado, si se encontraba que había sido corrompido, moría en ese momento. Nosotros nos podemos acercar libremente a Dios, podemos tener el Espíritu Santo con nosotros, no porque seamos muy buenos, no porque no hemos pecado, no porque, sino por la gracia del Señor Jesús, por ese pacto de sangre que Él hizo por nosotros. Y podemos también servirle, ¿para qué? Jesús nos reconcilió a nosotros primero que nada con Dios. Y nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros, podemos hablar con esas personas que ahorita están viviendo una vida llena de pecado. Tú y yo vemos muchas personas en la calle, ¿verdad? Pero no sabemos la vida que están viviendo, no sabemos si están sufriendo de abusos físicos, Tú puedes ver a un niño en la calle y tú no sabes si está siendo abusado, si está siendo maltratado, las cosas que le están sucediendo en casa. Tú no sabes lo que hay, la perversión que puede haber en esas mentes o en ese matrimonio o en esa familia. No sabemos lo que pasa dentro de las casas, pero el Señor sí, y todo lo ve. Y nosotros que ya tenemos al Señor en nuestro corazón podemos ser usados para que esas personas se reconcilien con Jesús, para que el Señor no solamente los perdone, sino saque toda esa perversión de sus mentes, de sus corazones, de su cuerpo, los haga libres. Y no solo los haga libres, sino que transforme sus vidas, transforme sus familias, sus hogares. Y al transformar a esos adultos, va a transformar también a los niños. Va a sanar el corazón de esos niños para que cuando crezcan
no se conviertan de víctimas a victimarios. El Señor puede usarnos para reconciliación si nosotros tenemos un corazón dispuesto a servirle. Si nosotros nos dejamos ser usados por Él, Él nos va a usar. Mira, yo antes no comprendía esta parte, yo antes no comprendía la necesidad que hay por el Señor. No comprendía la diferencia que puede hacer en una familia, en un matrimonio, en una persona, si conoce de Jesús. Pero la realidad es que no solamente puede evitarse una muerte, porque el Señor puede venir con sanidad, puede evitarse un divorcio, puede evitarse un suicidio. Tú no sabes realmente todo lo que el Señor puede hacer si tú te conviertes en ese vaso dispuesto a ser llenado por el Espíritu Santo, a ser usado, ¿verdad?, por Él. Y bueno, dice, y los levitas purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Y así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio al tabernáculo de reunión delante de Aarón. Es decir, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a ser usados por el Señor grandemente, porque no se trata de quién yo soy o de quién tú eres. Nosotros somos bien pequeños, no merecemos ser usados por Él, pero Él es grande, es maravilloso, es poderoso. Por eso te digo, no se trata de ti, de mí, de quién somos nosotros. Se trata de quién Él es. Y Él es un Dios todopoderoso, maravilloso, grande y grande en misericordia, que nos puede usar, pero antes de usarnos lo que va a hacer es cambiar nuestros vestidos. Porque nosotros antes de venir al Señor traemos ese vestido de inmundicia, ese vestido sucio, ese vestido que tal vez a lo físico no se ve, pero en lo espiritual ese vestido se ve sucio. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús vendrá por una iglesia sin arruga y sin mancha, hablando de nuestro vestido espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere hacernos? Limpiarnos. ¿De qué nos podría limpiar, por ejemplo? De nuestro pecado, de todas aquellas cosas que hicimos antes de conocer al Señor, todo aquello con lo que nos contaminamos, y no voy a entrar en detalle, porque tú sabrás en tu corazón, ¿verdad? Como yo sé, las cosas que hice que eran desagradables a Dios. También nos va a limpiar de enojo, de ira, de pleitos, de contiendas, de amargura, de tantas cosas, ¿verdad? De idolatría, algunos hasta de brujería, de hechicería, de tantas cosas que venimos cargando, y a otros de enfermedades, de dolores, de muchas cosas. El Señor nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a poner ese vestido limpio, como aquí dice que los levitas se purificaron y se lavaron sus vestidos. ¿Con qué? Con esa agua que es Jesús. Él es el único que nos puede lavar y que nos puede limpiar. ¿Cuándo? Cuando nosotros venimos al arrepentimiento. Porque tú puedes ya haber aceptado a Jesús en tu corazón. Sin embargo, a veces nuestro vestido sigue sucio. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido ante Él nuestro pecado. Porque no le hemos pedido perdón. Señor, ¿sabes qué? Perdóname por todo ese tiempo en el que yo estuve. Tal vez en adulterio, en fornicación, en cosas, perversidades sexuales, en tantas cosas, ¿verdad? Entonces es necesario venir al arrepentimiento, aún de incredulidad. Es necesario venir y decirle: Espíritu Santo, a ver, escudriña mi corazón y dime si hay algo dentro de mí que no te agrada. Pues dice su palabra que el corazón es perverso y es engañoso, que ¿quién lo conocerá? Pues Dios, porque dice que Dios discierne, ¿verdad?, hasta los pensamientos de nuestro corazón, que Él no nos ve como nos vemos nosotros, sino que Él ve nuestro corazón. Y dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Ahora yo te tengo buenas noticias.
Esto era en cuanto a los levitas. Pero nosotros, sin importar la edad que tengas, tú puedes decir, no, es que yo ya tengo 70, 80, 85 años. Tal vez estoy viviendo los últimos días de mi vida. Y el Señor puede usarte si tú tienes un corazón dispuesto. A diferencia de antes, no te van a quitar de ese ministerio a los 50, sino que si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero ser usado por ti. ¿Sabes qué le digo yo al Señor? Señor, yo quiero ser usada por ti hasta el último día de mi vida. Sabes, yo ya he perdido bastantes años de mi vida, entre 40 y 44, sin servirle al Señor. Que ahora no quisiera perder un solo día de mi vida sin servirle, sin tener la oportunidad de ese día poder llegar con la palabra de Dios a alguna persona, alguna alma, ¿verdad? Y que esa alma pueda venir al Señor y recibir salvación. Así que yo le digo, Señor, yo quisiera llegar hasta viejita y con salud, y hasta ese último día de mi vida servirle al Señor. Que hasta ese día en el que yo me vaya a partir, ya sea que esté en mi casa o tal vez en algún hospital, a lo mejor que le hable, aunque sea la que esté en la cama de al lado, ¿verdad? O a la persona que me fue a visitar, Señor. Mira, el Señor quiere salvarte, mira, el Señor pagó por ti. Mira la salvación del Señor. ¿Y qué dices tú? ¿Cuándo quieres empezar a servirle al Señor? O si ya le estás sirviendo, ¿hasta cuándo le quieres servir? ¿Será que le quieres servir por unos días, por unos meses, por unos años o hasta el último día de tu vida? Eso es el Espíritu Santo quien lo va a poner en tu corazón. Y pues nos vamos a ir al último capítulo, que es el 9. Y nos habla aquí de la celebración de la Pascua. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes 1, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre los 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Recordamos qué es la Pascua? ¿Cuándo se comenzó a vivir o a festejar la Pascua? Es justamente cuando venía la última plaga. Esa plaga donde la muerte vendría y pues se llevaría el primogénito de cada uno de aquellos que no estuvieran marcados por la sangre del Cordero. Exactamente. Y así sucedió, ¿verdad? Entonces el Señor les dio indicaciones para celebrar esta primer Pascua. ¿Y qué había de hacer? Habrían, ¿verdad?, de buscar un corderito sin defecto. Y comerían de ese cordero. Y también tendrían un pan, ¿verdad?, que sería un pan sin levadura. Y lo comerían deprisa, puesto que estaban a punto de salir de la tierra de Egipto. Entonces, recordemos que después de esto, por muchos años, ¿verdad?, se celebraba la Pascua. Y recordemos que cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, un poco antes de ser Él ese sacrificio perfecto, sus discípulos le decían, Señor, ¿qué preparativos quieres que hagamos para la Pascua? ¿Dónde habremos de pasar la Pascua? Y tuvieron una última cena, esa santa cena, donde Jesús les explicaba que Él sería la carne, ¿verdad? Que comeríamos de su carne y que su sangre sería ese vino, y les compartió del pan y les dijo, esta es mi carne, cómanla. Les dio el vino y les dijo, este es mi sangre que será derramada por ustedes. Entonces hubo un cambio, ¿verdad? Antes, esa Pascua, se requería un animalito. Pero nosotros tuvimos, en lugar de un animalito, a Jesús, que se derramó en la cruz por nosotros. La diferencia también es que
En ese tiempo pues sí se comían la carne del cordero, pero ese cordero no resucitaba. Había cada año que estar haciendo la Pascua de nuevo. Había cada año, ¿verdad?, que estar haciendo nuevamente esa expiación para perdón de los pecados. Pero nosotros no. Nosotros tuvimos a Jesús y Jesús resucitó de esa muerte, venció la muerte, venció el pecado. Y ahora nosotros no tenemos que celebrar cada año esa Pascua. Más bien podemos conmemorar lo que Él dijo, hagan esto en señal de mí, ¿verdad? Como recordatorio. ¿Y qué es lo que hacemos? Ese pan sin levadura. Y algunos usan un jugo de uva o algunos otros el vino, ¿verdad? En la Iglesia Católica se usa que es la hostia y se usa que es el vino, conmemorando lo que Jesús hizo. En las iglesias cristianas pues se da tal vez una galletita y a lo mejor un poquito de vino o un poquito de jugo de uva, conmemorando lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces, justamente de esta Pascua, Dios les estaba dando las indicaciones para que por años y años y años se estuviera preparando esto hasta que llegara la verdadera Pascua, que fue la muerte y resurrección de Jesús. Esa es la verdadera Pascua para nosotros. Entonces dice, celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y entonces dice que ellos le dijeron a Moisés, oye, pero pues nosotros qué culpa, ¿verdad? Si estamos contaminados a causa de muerte, ¿por qué no podremos celebrarlo? Entonces dice que Moisés habló con Jehová y Jehová les dio una segunda oportunidad y dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerte o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo. O sea, la Pascua se iba a celebrar en el mes primero, pero si había contaminación en ti a causa de muerte, ¿verdad?, de haber estado en contacto con algún muerto, entonces eras inmundo y no podías celebrarla. Pero entonces Dios dio una segunda oportunidad, que ahora sería en el segundo mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. ¿Sabías tú que el sacrificio de Jesús se cumplió tal cual? Que ni un hueso de él fue quebrado. Que años, ¿verdad?, después de esta palabra, Isaías también lo profetizó acerca de Jesús, que él sería ese cordero, ¿verdad?, de Dios, y que ni un hueso sería, creo que sí fue Isaías, porque viene en diferentes partes, pero que ni un hueso de él sería quebrado. Entonces, así, esa ofrenda perfecta. Dice, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y yo te quiero decir algo aquí. Esta Pascua que se le estaba ofreciendo, que se estaba haciendo para Jehová, es comparada con la Pascua de Jesús. Y el que tú quieras venir y entrar al reino de los cielos contaminado, es lo mismo, ¿verdad? No se nos va a permitir. Hay una parábola, ¿verdad?, donde habla de una cena, que Jesús les da esta parábola y les dice que ha matado un cordero y que está preparando unas cenas, ¿verdad?, como unas bodas, y que manda invitar a todos sus amigos y todos le dan diferentes excusas. No puedo porque me acabo de casar, no puedo porque estoy ocupado con trabajo, y le dan excusas, ¿verdad?
Y entonces él dice, ¿sabes qué? Esto no se va a desperdiciar. Manda llamar a todos y si es posible traerlos a la fuerza, a todos los que estén, ¿verdad? Si sean mancos, cojos, ciegos, o sea, de todo. Tráelos. Pero dice que cuando ya están ahí en la cena, ve a uno que no está vestido de forma decorosa, como vestido para la cena especial. Y dice, amigo, ¿cómo entraste aquí vestido de esta forma? ¿Verdad? Se coló y le dice, no, echando afuera, donde ese fuego eterno que no se apaga, donde es el lloro y el crujir de dientes, es decir, en el infierno. No nos vamos a poder colar a la presencia del Señor solo porque éramos buena gente, éramos buenas personas. Sí, pero si no te vestiste, ¿verdad? Si la marca del Cordero no está sobre ti, si la sangre de Jesús no está sobre ti, si tú no viniste al arrepentimiento y aceptaste a Jesús en tu corazón, no va a haber forma de que entremos al reino de los cielos. Es lo mismo que les está diciendo aquí, ¿verdad? O sea, aunque estabas limpio y todo, no quisiste aceptar, no quisiste venir a la Pascua. Entonces dice, llevará su pecado. Y dice aquí también habla de una segunda oportunidad, ¿verdad? Habla, si estabas contaminado, es que Señor, pues estoy contaminado, no te preocupes. Habrá tiempo para que te laves, para que te limpies, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo se logra la santidad? Ay, es porque soy bien buena y porque hago muchas cosas buenas. Y bueno, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, que demos buenos frutos y que por nuestros frutos seremos conocidos. Es decir, si nosotros somos hijos de Dios, debemos ser llenos de amor. Pero sabes, no es por nuestros actos, por nuestras obras, por nuestra bondad que seremos salvos, sino que la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué significa que por gracia? Es que es por regalo de Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros venimos al arrepentimiento del Señor y lo aceptamos como Señor y Salvador y aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Es en ese momento que nosotros somos salvos por gracia, porque podemos ser buenas personas, buena onda, amigables, pero no significa que vayamos a ser salvos por eso. ¿Por qué? Porque solamente por medio de Jesús es que hay salvación. Por medio de su sangre preciosa, dice su palabra, que nadie va al Padre si no es por Jesús, que Él es el único camino. Entonces, necesitamos a Jesús y necesitamos quitar esa mentira del diablo, esa ignorancia de pensar, es que Dios es tan bueno que nadie se va a ir al infierno. Es que no, Dios es bien bueno. ¿Tú cómo crees que Dios va a dejar que haya gente que se vaya al infierno? Es mentira. ¿Sabes por qué? Tú lo pudiste ver en el pueblo de Egipto. Se murieron niños, se murieron bebés, se murieron todo primogénito, hasta de los animales. Porque aunque Dios sea muy bueno, es un Dios justo. Y su palabra dice que tenemos que venir al arrepentimiento. Él va a venir por su pueblo y por su iglesia, por sus hijos. Y cuando te digo por su iglesia, no me refiero a una denominación o una religión, sino me refiero a una relación con Jesús. Y muchas veces creemos esa mentira de no, Dios es bien bueno. Si Dios es bien bueno, tan bueno que nos creó, nos formó, somos su creación, sale el sol para buenos y para malos, aunque seas bien malvado, el sol sale para ti. Alimento hay vida, respiras, no te ha exterminado, te ha dado la oportunidad de venir voluntariamente a aceptarlo. Entonces, Dios es un Dios justo. Y así pudimos ver, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, llena de pecado. La destruyó totalmente. Sí, Dios es un Dios muy bueno. Pero si tú decides no aceptarlo, te vas a quedar. Y mira, dice su palabra, muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque Dios es malo y manda a llamarlos y luego dice, estos no. Porque Dios manda a llamar a todos.
que el que tú estés escuchando este video, esta palabra, es que Dios te está mandando llamar. Pero dice que será nuestra decisión. Dice, tendrás que decidir entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Tendrás que decidir. Es tu decisión si tú sigues a Jesús. No te va a obligar. Él dice que llama a la puerta y toca. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará y cenará contigo y se quedará. Dice que Él y nuestro Padre Dios harán morada con nosotros. Dice que el Espíritu Santo se quedará con nosotros hasta el último día de nuestra vida, si tú le abres la puerta. Porque también habla de que el Espíritu Santo es un caballero y no va a entrar a hacer morada contigo, porque habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No va a entrar a morar contigo a menos que tú lo invites. Entonces esa es una decisión personal y tenemos que salir de ese engaño de pensar que el infierno no existe. La palabra de Dios dice que el infierno existe, que la vida eterna existe. Entonces tú puedes ver cómo todas las palabras se han ido cumpliendo desde Génesis hasta ahora. Hemos podido ver cómo se ha cumplido cada palabra, y cada palabra que está escrita en Apocalipsis, por ejemplo, se va a cumplir, nos toque a nosotros verlo o no, se está cumpliendo y se va a cumplir su palabra. La verdad es que nosotros no necesitamos hacer la gran cosa, solo necesitamos aceptarlo con todo nuestro corazón. Solo necesitamos decir, sí, Señor, sí acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Es como si tú fueras, ¿verdad?, un niño huérfano y hay un padre que te dice, mira, yo soy el dueño de todo, ¿verdad? Soy el hombre más rico que pueda existir y quiero ser tu papá y te quiero adoptar y quiero salvarte, quiero darte una vida diferente, quiero cambiarlo todo para ti. Pero yo no te quiero traer a la fuerza, yo te quiero adoptar. Aquí está el papel de la adopción. Ya yo lo firmé con mi sangre. Ahora faltas tú de firmarlo. Solo necesitas decir que sí. Y estás como niño. Ay, no sé. No sé si me conviene, no sé si quiero, es que voy a dejar de vivir en el cuchitril donde vivo y tal vez las amistades que tengo y las cosas que me gusta hacer. Y si decides que sí, vas a ser su hijo. Y vas a pasar esa vida eterna de gozo, de alegría, de bendición. Pero si tú decides que no, te quedarás como huérfano y te quedarás fuera. Te quedarás en lo que tú elegiste. Entonces esa parte tenemos que tenerla muy clara. Bueno, entonces hablando de esta parte, ¿verdad? Yo quiero preguntarte, con esto que estamos hablando, ¿qué decides tú? Nos falta un pedacito de lectura nada más, pero yo quiero preguntarte, así como dice la palabra de Dios, que Jesús está a la puerta y llama, Él está tocando ahorita tu corazón, está tocando la puerta de tu corazón. Y te está diciendo, ¿verdad? ¿Quieres dejar de ser huérfano? ¿Quieres convertirte en mi hijo? ¿Quieres pasar de ser solamente mi creación a ser mi hijo? ¿Quieres ser adoptado por mí? ¿Qué le vas a contestar? ¿Lo dejarás entrar a tu corazón? ¿Lo dejarás que haga morada en ti? No necesitas ser perfecto. El único perfecto que existe es Jesús. Solo necesitas decirle, sí, sí quiero, Señor. Y si tú has decidido decirle que sí al Señor, yo quiero pedirte que me acompañes en esta pequeña pero poderosa oración. Y es una oración que se hace en voz alta y que se hace con todo el corazón. Si verdaderamente tú estás convencido de decir sí, sí quiero ser tu hijo, entonces repite conmigo esta oración. Y te lo digo que si verdaderamente estás convencido, porque esta pequeña oración va a cambiarlo todo. Porque le estás diciendo que sí al Señor. Y te estás convirtiendo a partir de esta oración en su hijo. Y si es así, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados.
Hoy quiero quitarme ese vestido sucio, ese vestido que yo ensucié tanto. Hoy quiero que me laves. Hoy quiero que laves mis vestidos. Que me perdones por todos aquellos pecados que cometí. Que me laves con tu agua, mi amado Jesús. Y que pongas tu sangre sobre mí. Que me cubras. Que me llenes con tu presencia. Enamórame de ti. Si hasta hoy no te he conocido, te quiero conocer. Quiero enamorarme de ti. Quiero darte las gracias por tocar la puerta de mi corazón y por invitarme a ser tu hijo, por adoptarme. Yo acepto esa adopción. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, como mi Padre, como mi Rey. Yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy me queda claro que sí hay vida eterna, que hay un infierno, pero que también hay un paraíso. Hay una vida preciosa que tú has estado reservando para tus hijos. Y cuando yo me vaya de esta tierra, hoy sé que me iré contigo, que mi nombre estará escrito en ese libro. Gracias, Señor. También te pido tu Espíritu Santo, que me lo des, que tu Espíritu Santo me acompañe todos los días de mi vida hasta que vengas por mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este es el primer paso de una vida llena de bendición, llena de su presencia. No te puedo mentir diciendo que cuando nosotros venimos al Señor ya no va a haber problemas. Los va a haber, pero dice la palabra de Dios que en este mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido este mundo. La diferencia es que si antes afrontabas los problemas tú solo, y a lo mejor te producían tristeza, depresión, dolor, ahora la diferencia es que el Señor está contigo, que ahora estás plantado en la roca, que es Cristo. Y Él te va a ayudar. Y como dice su palabra, todas las cosas para los que amamos a Dios, todas las cosas son usadas para bien. Todo lo que te suceda, el Señor lo va a usar para bien y a tu favor. Bueno, terminemos esto último de la lectura. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche. De día había una nube y de noche una apariencia de fuego, o sea, luz. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bueno, esta nube, ¿verdad? Este fuego, podríamos verlo ahora representado como el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es su presencia, ¿verdad? Y como alguna vez le dijo Moisés, si tú no vienes conmigo, yo no voy.
Eso deberíamos decirle también al Señor nosotros. Señor, a donde quiera que tú me llames, yo iré. A donde tú vayas, yo iré. Tener esa paz y esa convicción de saber que a donde quiera que nosotros vayamos, el Señor va delante de nosotros. Como esa nube, como ese fuego, su Espíritu Santo va con nosotros. Él no se aparta de nosotros. A donde quiera que tú y yo entramos, el Espíritu Santo entra con nosotros. Donde quiera que tú y yo hablamos, el Espíritu Santo puede hablar por medio de nuestra boca. El Señor desea darnos indicaciones de cómo vivir nuestra vida para que seamos bendecidos, para que vivamos en sus promesas y en su bendición. Solo es nosotros, se lo vamos a permitir. Nosotros queremos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos enseñe, nos revele. Bueno, pues permíteme orar ya finalmente, ¿verdad? Por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Te pido por cada uno de tus hijos, Señor, que te está viendo este video, Señor. Y que aunque me vea a mí, quien realmente está ahí con ellos, eres tú, Señor. Tú estás, papito, en cada habitación, en cada lugar, en ese carro, en esa cocina, aún en ese baño o en esa regadera, Señor. Tú estás ahí con tus hijos, hablándoles, papito. Llena sus mentes, llena sus corazones. Derrama el fuego de tu Espíritu Santo en ellos, Señor. Que sus vidas sean usadas para ti, Señor. Que sus familias sean apartadas para ti, así como las familias de los levitas. Señor, que esa marca del Cordero que eres tú, mi amado Jesús, esté puesta sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Que seas tú usándonos grandemente, Señor. Padre, oro que tu bendición esté, Señor, sobre ellos y sobre cada uno de nosotros, Padre. Que tu gracia y tu favor, Señor, esté sobre nosotros, Padre. Sobre cada uno de tus hijos, papito. Renueva sus fuerzas. Quita todo estrés, Señor, toda preocupación. Toda persona que esté ahorita mortificada, preocupada por algo, sé tú resolviendo toda situación. Cada persona que se encuentre enferma con algún dolor, Señor, aun si fuera dolor de garganta, quítalo en este momento. Quita todo resfriado, quita todo dolor de cabeza, todo dolor de hombros, de espalda, de cintura, todo dolor de rodillas, de piernas, de articulaciones. Todo dolor en el cuerpo, Señor, se ha quitado en este momento. Seas tú sanando, Señor, desde la cabeza hasta los pies, pues tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Tú te llevaste toda enfermedad. Tú aún venciste a la muerte. Si hay espíritu de muerte, Señor, rondando a alguno de tus hijos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, recordando que tú ya venciste a la muerte. Padre, que en ti hay vida y vida en abundancia, que en ti hay sanidad y hay salud, Señor. Quita todo dolor, Señor. Todo dolor, Señor, que se percibe como si fueran los huesos. Todo dolor en las articulaciones, Señor. Todo dolor en el pecho, en los brazos, en las muñecas, en los hombros, en los codos, Señor. Donde quiera que haya un dolor, Señor, como un dolor de oído, un dolor de muela, un dolor de cabeza, Señor. Un dolor en los ojos, Padre, en la nariz, donde quiera que ese dolor esté metido, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad desde la cabeza hasta los pies. Padre, también te oro, Señor, que nos mantengas firmes, que nos fortalezcas, Padre, que toda treta del enemigo para derribarnos, que todo chisme o habladuría que haya en contra de nosotros, Señor, que no nos importe, que no nos haga ser movidos o conmovidos, Señor, sino que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, sabiendo que contamos con tu respaldo, sabiendo que aunque el enemigo quiera venir y tumbarnos y derribarnos, tú no lo vas a permitir, papito, que eres tú guardándonos, que eres tú guiándonos, que eres tú restaurándonos y respaldándonos, Señor. Te oro también por cada familia representada, Señor. Cada persona que te está escuchando, Señor, tiene una familia. Y yo te pido por sus familias, que si alguno de los miembros de tu familia está enfermo, en el nombre de Jesús declaramos sanidad.
Declaramos sanidad en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en tus hermanos, en tu esposo o en tu esposa. Aún si has estado orando por tu novio o por tu novia, que reciba sanidad. Padre, conoces las necesidades, Señor, si hay necesidad financiera, si tú trayendo restauración a las finanzas, Señor. Tal vez no imaginamos lo grande que es tu bendición sobre nosotros, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Toda carencia económica sea quitada en este momento. Todo espíritu de pobreza y de escasez salga de tu casa, de tu cuarto, de tu familia, de ti, de tus generaciones, en el nombre de Jesús. Toda esclavitud al pecado o a la pobreza, en el nombre de Jesús, tiene que salir de tu vida en este momento, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que esa palabra siga penetrando nuestro corazón. Te pido por aquellas personas, Señor, que están esperando conocer más de ti. Aquellas personas, Señor, que ya sea que estén en viudez o en soltería y que tienen el anhelo, Señor, de conocer una esposa o un esposo, que seas tú, Señor, obrando en ese anhelo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por aquellos niños que están pidiendo un hogar, Señor, que están en algún lugar sin ser adoptados, queriendo tener un hogar. Papito, que tú les resuelvas esa petición y les des un hogar, agilices los trámites, Señor. Aquellos padres que están anhelando tener hijos, Señor, sea adoptado o sea en vientre, Señor, pero tú permites, Señor, que puedan ser padres. Asimismo te oro por aquellos niños que están deseando tener un papá o una mamá, Señor, que su mamá se vuelva a casar o que su papá encuentre alguna esposa para que pueda fungir como su mamá. Concede ese anhelo, Señor, y trae hijos tuyos, personas buenas, que sean buenos padres y buenas madres para aquellos niños, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Nos vemos el día de mañana. Gracias por acompañarme. Besitos y bendiciones.